Hola a todos, queremos darles la bienvenida a este su espacio de Conectados con el Cielo para poder analizar y hacer un repaso del estudio del folleto de la escuela sabática correspondiente a esta semana. Hemos llegado ya a la lección número 4, titulada Calor Extremo. Una palabra de oración antes de profundizar en la lección de esta semana. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre a esta hora. Suplicamos el perdón de nuestros pecados. Límpianos y envía tu Espíritu para que podamos comprender las lecciones de vida que tienes para nosotros a través del estudio de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que gustosamente se han conectado, que gustosamente han apartado un tiempo para escuchar palabra de Dios. Sé que no les dejarás vacíos. Sé que tu Espíritu Santo llegará a sus vidas, les bendecirá y les alentará. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El texto clave para la lección de esta semana que hemos estudiado la encontramos en Isaías 53:10. Y la palabra del Señor nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, haciendo alusión a Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Jehová quiso quebrantarlo. Ponte a pensar lo que Jehová hizo con Cristo. ¿Hará menos con nosotros? ¿O hemos de pasar por ese quebranto? Claro está que los padecimientos de Cristo nadie los ha vivido. Pero ¿habrá una réplica en nuestra vida? De eso se trata el estudio de esta semana. Cuando en la vida cristiana las cosas van mal, pero muy mal, y se vuelven muy dolorosas, entonces surge ciertas incógnitas, preguntas, dudas, y podemos observar por lo menos 5 comportamientos en las personas. Por un lado, se rechaza a Dios tajantemente y se niega su existencia. Eso es lo más común y lo más fácil. ¿A dónde estaba Dios cuando mi hijo agonizaba?, preguntaba una madre que acababa de perder a su hijo de 5 años. Interesante. Otra reacción es que se cambia la imagen amorosa de Dios y se le vincula con el mal. Si un avión explota en el cielo y muere todo su cargamento humano, la gente dice: bueno, Dios sabe por qué ocurrió. ¿A quién le echaron la culpa? A Dios. Una esposa que muere en un accidente y deja a su esposo viudo y a sus hijos, la gente dice: bueno, Dios sabe por qué ocurrió. ¿A quién le echaron la culpa? A Dios. Nadie habla de Satanás. Se vincula a Dios con lo malo también. Otra reacción es que se finge que aceptamos la voluntad de Dios, pero con el tiempo la fe disminuye y se abandona la iglesia. Esa es otra de las reacciones muy comunes que se observan en nuestras iglesias hoy en día. Otra reacción es que se experimenta un desánimo espiritual que menoscaba la fe, da lugar al enfriamiento paulatino que se manifiesta en rebeldía, inactividad
Y finalmente, abandono de la iglesia también. Y una quinta reacción, que es la menos común y es a la que apunta toda prueba. Muy pocos aceptan la voluntad de Dios y se consagran a Él. Teniendo estas preguntas o estas reacciones como preámbulos, analicemos algunas preguntas para meditar. ¿Cuán caliente se puede poner el crisol donde te encuentras en este momento? ¿A cuántos grados lo harán llegar? Interesante. Segundo, ¿quién es el encargado de subirle la temperatura al crisol donde te encuentras? ¿Tú o Dios? Y en tercer lugar, ¿cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimentes a fin de lograr su propósito final, el cual es moldearte a la imagen de Jesús? Quiero compartir contigo lo que la sierva de Dios escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 342. Los hombres están perdiendo el conocimiento del carácter de Dios, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¿veis aquí el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. ¿Cómo es posible hablar de la revelación del carácter de amor de Dios si se vincula a Dios con las cosas malas que ocurren naturalmente al hombre? Muy bien. A medida que avancemos la lección, vamos a responder a estas preguntas. La lección del día domingo nos hablaba de Abraham en el crisol, una historia que venimos de estudiar en el trimestre anterior. Y se nos sugiere Génesis 22, donde se registra el calvario que Abraham vivió por 3 días cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio. Interesante prueba de fe. ¿Cuánto costó que ese niño naciera? Y ahora que Dios se lo da a Abraham, se lo pide en sacrificio. ¿Cómo daría Dios cumplimiento a la promesa que hizo Abraham? Por cierto que estos cuestionamientos los estoy haciendo yo. Abraham no cuestionó a Dios. Y la prueba de ello se revela cuando su hijo le dice: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y el Señor Abraham, el gran Abraham, don Abraham, contesta: Dios se proveerá de cordero. Tremendo, tremendo esto. Podríamos preguntarnos: ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? Quiero que la sierva de Dios responda, pero antes de leerte
lo que ella opina con respecto a la tentación, quiero recordarte un texto que tú conoces, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Ok, ¿cuál es el concepto de tentación según la mensajera del Señor? Esto se registra en el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 1108. ¿Qué es tentación?, pregunta ella. Es el método por el cual los que pretenden ser hijos de Dios son probados y examinados. Leemos que Dios tentó a Abraham. ¿Cómo? ¿Qué escribió la sierva del Señor? Leemos que Dios tentó a Abraham. ¿Estará acaso contradiciendo lo que la Biblia dice en Santiago 1:13, que Dios no tienta a nadie? Sigue diciendo que tentó a los hijos de Israel. Vuelve nuevamente a decir que Dios fue el encargado de tentar. Si Santiago 1:13 dice de que Dios no tienta a nadie, ¿está la mensajera del Señor contradiciendo lo que la Biblia dice? Ahora escucha lo que ella sigue diciendo. Esto significa que permitió que existieran las circunstancias que probaron su fe y los indujo a acudir a Él en procura de ayuda. ¿Dios tienta? No, Dios permite. Y sigue diciendo, Dios permite que la tentación sobrevenga a los suyos hoy día para que puedan comprender que Él es su ayudador. Ella no está contradiciendo el texto bíblico. Dios no tienta a nadie. Dios permite que seamos tentados, porque esa tentación, si sabemos administrarla adecuadamente, nos conducirá al único ayudador que tenemos, a nuestro Dios. Qué interesante. Si se le acercan cuando son tentados, los fortalece para hacer frente a la tentación, pero son vencidos si se rinden al enemigo, descuidando el colocarse cerca de su todopoderoso ayudador. Se separan de Dios, no dan una evidencia de que caminan en la senda de Dios. Muy bien, ¿qué es la tentación entonces? Es el medio que Dios utiliza que Dios permite para que seamos probados y examinados para ver si somos cristianos auténticos y verdaderos hijos de Dios. La siguiente lectura va a dar respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac? Y dice ella, Dios tenía el propósito de que la ofrenda de Isaac prefigurara el sacrificio de su hijo. Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios, que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres, y a fin de convertir la verdad en una realidad y probar su fe, requirió de Abraham que matara a su querido Isaac. Toda la agonía que sufrió Abraham durante esa oscura y terrible prueba tenía el propósito de impresionar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. ¿Estaba interesado Dios en que Abraham matara a su hijo? No. Dios nunca requirió sacrificios humanos.
se sacrificaban animales, pero no humanos. Dios, a través de esa prueba, quería dejar fijo en Abraham, en su entendimiento, el maravilloso plan de redención para el hombre caído. Ahora, veamos qué tan peligroso es no escuchar la voz de Dios. Y dice ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 516. Los mensajeros de Dios necesitan hoy una fe y una confianza como la que tuvo Abraham. Pero muchos de aquellos a quienes el Señor podría usar no quieren avanzar, oyendo y obedeciendo su voz sobre todas las demás. La relación con sus deudos y amigos, las antiguas costumbres y compañías tienen a menudo tanta influencia sobre los siervos de Dios que Él solo puede darles poca instrucción, comunicarles poco conocimiento de sus propósitos. Y con frecuencia, después de un tiempo, los pone a un lado y llama en su lugar a otros, a quienes prueba de la misma manera. El Señor haría mucho por sus siervos si ellos estuviesen completamente consagrados a Él, estimando sus servicios por encima de los vínculos de la parentela y toda otra asociación terrenal. Dios insiste un tiempo, pero si no queremos nada con Él, entonces Él nos hace a un lado y va a escoger a otros y estos van a ser sometidos a las mismas pruebas. ¿Cuál debe ser nuestro desafío? Escuchar la voz de nuestro Dios y obedecerla. Y entonces la prueba será una bendición para cada uno de nosotros. Las preguntas que quiero dejar en tu corazón con respecto a esta lección son: ¿cuánto conoces la voz de Dios? Discúlpame que lo haga en singular, yo ya me las pregunté. ¿Cuánto conoces la voz de Dios? ¿Cómo sabes cuándo Dios te está hablando y no es tu propia intuición? ¿Cuáles son las formas que Dios utiliza para comunicarte su voluntad? Hoy es común escuchar a la gente decir: Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y qué te habló? ¿Qué te dijo? ¿Que te vas a sacar la lotería? ¿Y eso qué tiene que ver con los acontecimientos vinculados con la venida de Cristo? Que te saques la lotería, que te saques un carro, que obtengas una casa. ¿Cuán seguro estás de que es Dios quien habla a tu corazón y los métodos que utiliza para hacerlo? Hay mucho que meditar en ello. El Israel rebelde, dice la lección del día lunes. Y acá se nos presenta la experiencia de Oseas en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12, con su mujer, Gomer. Una relación extraña. Una mujer infiel. Se le iba y venía, se le iba y venía, se le iba y venía. Lo traicionaba tantas veces. Pero el Señor quería dejar una lección a través de Oseas para su pueblo. ¿Qué métodos dice Dios que usará para traer a Israel de nuevo a Él? Flores, chocolates, una cena romántica. Veamos qué dice la palabra de Dios. Oseas 2 y 3 nos habla de que Él va a despojar a su pueblo y lo va a dejar desnudo. Los versículos 5 al 7 hablan de que Él va a rodear a su pueblo
de espinos por todo su camino y la va a acercar. Los versículos 8 y 9 dice que va a quitar el vino, el trigo y el lino. Y los versículos del 10 al 12 dice que descubrirá su locura, hará cesar su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados ceremoniales y todas sus festividades, y talará sus vides y sus higueras. Dios va a despojar, Dios va a quitarle un montón de cosas. Cuando el esposo quiere recuperar nuevamente el amor de su esposa, después de que le ha dañado por mucho tiempo, le lleva chocolates, le lleva rosas, le lleva música, cosas que quizás tuvo que haber hecho antes. Hoy las quiere hacer. ¿Dios actúa así? No. ¿Cómo nos va a traer? Va a meternos en un crisol hasta que entendamos y comprendamos cuál es su amor hacia nosotros. Así como a través de la historia de Oseas, que tuvo que soportar las infidelidades de su mujer, ese era un grande ejemplo de cómo Dios tolera a la prostituta de su pueblo. Ustedes saben que Dios le llamó ramera a Jerusalén, le llamó ramera a Tiro también, le llamó ramera a Nínive. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la adoración de otros dioses. ¿Será el pueblo adventista del séptimo día en este tiempo una ramera? ¿Es fiel a su Dios o está practicando la idolatría en este momento? Cuando en nuestra locura libertina nos alejamos de Dios, Él actuará con su crisol. Nuestro pecado puede nublar nuestro entendimiento a tal grado que vamos a experimentar dos riesgos. El primero, no reconocer que Dios está obrando para que volvamos a Él y nos salve cuando utiliza el fuego del crisol. Y el otro riesgo es malinterpretar a Dios cuando Él obra a nuestro favor. En cierta oportunidad, cuando hacía mis prácticas de medicina en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, allá por los 90, recuerdo que llevaron a un soldado con una herida de bala que le había abierto la parte lateral y medial del muslo. Y fue la primera vez que yo me confronté con el término debridación. Y entonces recuerdo que el médico interno en esa oportunidad tomó una gasa, le echó azúcar y comenzó a sobar aquella herida. Y comenzó a sangrar. Y yo le preguntaba, ¿y por qué se hace esto? Y él me decía, es necesario hacerlo porque a veces hay pequeñas zonas de tejido muerto que uno no puede percibir, y si se dejan crecer, si no se hace este procedimiento, entonces esas zonas pueden hacerse más grandes y el paciente correría el riesgo de perder su pierna. Un procedimiento doloroso. La carne desnuda, el sarco desnudo, vivo. Echarle azúcar a una gasa y comenzar a raspar todo aquello, ¿no? Aquella lesión sangraba en gran manera. Pero, ¿por qué lo hacía el médico? ¿Porque le caía mal el paciente? No. Era un proceso doloroso, pero era necesario hacerlo para lograr la sanidad del tejido finalmente. De igual manera actúa Dios en nuestra vida. Muchas veces su calor nos quema.
Las heridas que puede provocar duelen, pero aunque no lo creamos, es para nuestra sanidad. Por eso hay que tener cuidado de no reconocer que Dios obra en nuestro favor para nuestra salvación y tener cuidado de no malinterpretar a Dios cuando actúa en nuestra vida. ¿Qué nos muestra Oseas 2 del 14 al 23? ¿Qué revela este pasaje acerca de Dios? ¿Huyes de Dios? Si esto es así, ¿por qué esperas pasar por el crisol? ¿Qué te impide entregar todo a Dios ahora? La historia de Oseas nos muestra el amor misericordioso de Dios. No que Dios sea alcahueto. Ser alcahueto es una cosa, ser misericordioso es otra. El ser alcahueto es peligroso porque eso no lleva enseñanza. El alcahueto chinchinea el mal carácter, los malos principios. La misericordia, ¿sí?, busca erradicar a través del dolor todo lo malo que daña al hombre, ¿sí? Es un amor más lógico. Así es como Dios actúa, por misericordia, no por alcahueto. A través de la misericordia sufrimos, cambiamos y volvemos a Él restaurados para ser salvos. Así trabaja el Señor. Me llama la atención el versículo 14 de Oseas 2, cuando dice que Dios llevará a su pueblo al desierto. Y yo siempre me he preguntado, y creo que lo vimos, lo mencionaba en lecciones anteriores, los elementos didácticos que el desierto tiene para nuestra enseñanza. ¿Cómo vamos a entender los caminos de Dios? Bueno, pues la mayoría, si somos burritos, vamos a entenderlo nada más pues a través del sufrimiento. Nadie busca a Dios cuando todo va bien. Las cosas deben ir mal. Bueno, entonces Dios tiene que llevarte al desierto. ¿Por qué? Porque allí Él logrará tener tu atención. Qué maravillosa es la escuela del desierto para cambiar nuestra vida. Recordemos que Israel fue llevado al desierto en su éxodo. ¿Recuerdan Deuteronomio 8:2? Y te he traído por el desierto estos 40 años para probarte, para ver qué es lo que hay en tu corazón, para ver si has de guardar mis mandamientos. Jesús fue llevado también al desierto por Dios. Eso está en Mateo 4:2. Y finalmente, el remanente de Dios ha sido pulido y será pulido en el desierto. Lo revela Apocalipsis 12:14, donde Dios tenía preparado lugar para que alimentaran a su iglesia en el desierto. Se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara allí y fue sustentada por 1260 días. Y Mateo 24:15 nos habla también del momento en que tendremos que salir de la ciudad al campo a raíz de el aparecimiento de una ley dominical. Quiero compartir contigo lo que dice la sierva del Señor con respecto a Israel, el rebelde. En primer lugar, todo lo que Dios hizo para salvar a Israel. El Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo que podía hacer para que volviera a serle fiel. A través de los largos y oscuros años durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba en atrevido desafío del cielo y hundía cada vez más a Israel en la idolatría, Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata. Mediante sus profetas le dio toda oportunidad de detener la marea de la apostasía y de regresar a Él.
durante los años ulteriores a la división del reino, Elías y Eliseo iban a aparecer y a trabajar, e iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas de Oseas, Amós y Abdías. ¿Estaba agotando esfuerzos Dios? Claro que sí. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres del pecado. Aún en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre el residuo de los buenos por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el eterno propósito de Jehová, una generación sin pecado, la misma que existirá antes que Jesús vuelva por segunda vez. ¿Por qué Jesús está lejos y fuera del corazón? ¿No te recuerda esto a la experiencia de la iglesia laodicense, que es la experiencia del pueblo adventista? ¿Por qué Jesús está fuera del corazón, tocando la puerta y llamando para ver si alguien lo deja entrar? Bueno, lo que leí anteriormente está en Profetas y Reyes, páginas 78 y 79. Ahora ella nos dice, con respecto a la razón por la cual Cristo está afuera tocando la puerta. Muchos se quejan de que Jesús está muy lejos, y esa queja ocurre cuando el crisol comienza a quemarnos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Por qué permite que yo sufra? Muchos se quejan de que Jesús está muy lejos. Y ella pregunta, ¿quién lo ha colocado tan lejos? ¿No ha sido vuestra propia conducta la que os ha separado de Jesús? Él no os ha olvidado, sino que vosotros le habéis olvidado a Él para dedicar vuestras preferencias a otros. ¡Qué triste! Cuando erráis de un lado a otro y estáis encantados con la voz del seductor y fijáis vuestros afectos sobre una cosa sin importancia, estáis en peligro de perder vuestra paz y confianza en Dios. Entonces es cuando Satanás os presenta el pensamiento de que Jesús os ha olvidado. Pero ¿no habéis olvidado vosotros a Jesús? ¡Wow! Nuestra elevada vocación, página 32. ¡Qué tremenda realidad! ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan 2? El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué seguimos pecando? Porque hemos dejado de ser nacidos de Dios. ¿Y por qué el que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque la simiente de Dios está en él, dice el apóstol. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo fuera, tocando la puerta del corazón? Lógico, no está dentro. Si no está dentro, he dejado de ser un nacido de Dios. Porque Jesús está fuera entonces y no adentro de mi corazón. Porque mis pecados, mis inclinaciones, la voz encantadora de Satanás, mis ídolos son los que le han sacado. Tremenda cita. Nuestra elevada vocación, página 32. Vale la pena meditar en ella. Llegamos así al día martes. Sobrevivir mediante la adoración.
Y aquí, ¿qué? Aquí vamos a hablar del ejemplo tremendo, humano, sin origen divino, no, humano. El ejemplo para el ser humano de sufrimiento. El ejemplo máximo es Cristo. Su sufrimiento tenía como finalidad abrir una brecha para que el hombre encontrara salvación. Pero en esta oportunidad quiero hablar de un agente humano. La lección nos habló de un agente humano como ejemplo de sufrimiento y de fidelidad a Dios. Y me refiero a Job. Se nos sugiere Job 1 desde el versículo 6 hasta el capítulo 2 y el versículo 10. Y vamos a tratar lo más destacado de Job en estos pasajes. Por ejemplo, en el versículo 8 notamos de que es Dios quien llama la atención de Satanás sobre su siervo, Job. Dios no está orgulloso de Job, porque el orgullo es pecado. Tampoco presume de su siervo, porque el presumir está vinculado con el orgullo. Y si el orgullo es pecado, pues presumir también lo es. Dios se sentía honrado por su siervo. En segundo lugar, vemos que Job mantiene características importantes que yo quiero dedicárselas a todos aquellos que dicen que no se puede vivir sin pecar en esta tierra. Entonces, ¿qué? ¿Job era sobrenatural? Era un ser humano común y corriente como nosotros. ¿Y qué opinión tiene Dios de él? Y esto se menciona en Job 1, versículos 1, 8 y se vuelve a mencionar en el capítulo 2 y el versículo 3. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características. Sí, tú que piensas que en esta vida no se puede vivir sin pecar y que no piensas que no existe esa generación sin pecado antes de que Jesús venga, pues aquí te dejo a este siervo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí se puede, señores, sí se puede. Lo que pasa es que enseñar lo contrario a esto se ha convertido en un negocio. Uno, para los comerciantes del evangelio, que venden un falso evangelio, que le dicen a la gente, no, si somos imperfectos, o sea, no podemos vivir sin pecado en esta tierra. Y al humano le encanta oír eso, que es imperfecto. ¿Por qué? Porque así tiene toda la consideración y el derecho de pecar y seguir pagando, no diezmos y ofrendas, sino la indulgencia para seguir pecando. Esto es un negocio. Pero la palabra de Dios no es un negocio. Y aquí nos muestra a un hombre común y corriente como nosotros, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En tercer lugar, quiero destacar en los versículos 9 al 11 del capítulo 1 que Satanás no está tentando a Dios. Satanás incita a Dios a poner a prueba a Job. En cuarto lugar, Dios permite. O sea, si Satanás tentó a Dios para hacerle daño a Job, entonces no se cumple lo de Santiago 1:13, que Dios no puede ser tentado por el mal. Así que la Escritura dice que Satanás incita a Dios o le propone a Dios. Mira, ¿y cómo no te va a obedecer, no te va a ser fiel si tú lo tienes cercado, tú lo tienes protegido? Quítale lo que tiene a ver si no vitupera contra ti. Interesante. Así que en el versículo 12, Dios permite, no tienta, Dios permite que Satanás destruya todo lo que Job tiene.
Y entonces Job comienza a perder. Primero perdió su ganado, sus criados, por mano de los sabeos, según los versículos 14 y 15. Luego perdió sus ovejas, sus pastores fueron consumidos por fuego de Dios que cayó del cielo, dice el versículo 16. Qué interesante. ¿De dónde provenía ese fuego que consumió las ovejas y los pastores de Job? ¿Era un fuego de Dios? Si acabamos de leer que Dios no tienta a nadie y que Dios permitió que Satanás le hiciera daño a Job. ¿De quién era ese fuego? ¿No es similar a lo que presenta Apocalipsis 13:13? Que harán grandes señales, de tal manera que ese poder engañador hará descender fuego del cielo para engañar a los hombres. Apocalipsis 13:13. Satanás puede imitar lo que Dios hace. Ese no era fuego de Dios que cayó del cielo. Recordemos que Satanás también tiene control de la naturaleza. Y en el futuro, él utilizará los desórdenes medioambientales para que el papado y su nuevo orden mundial nos culpe a nosotros de que como no hemos entrado a ese movimiento ecuménico, Dios está molesto y está castigando la tierra. ¿Cómo se amarra todo esto a los acontecimientos finales? En tercer lugar, los caldeos se llevaron los camellos y asesinaron a sus criados, según el versículo 17. Y según el versículo 18 y 19, un ventarrón vino del desierto y mató a sus hijos, tirando la casa donde se encontraban. ¿Cuál es la respuesta de Job? Vemos la respuesta de Job a esta calamidad en los versículos 20 y 21. ¿Cómo hubieses respondido tú? ¿Cómo hubiese respondido yo? Quizás me hubiese tirado al suelo, me hubiera jalado el pelo. Le hubiera dicho al Señor: Señor, pero si yo soy un líder en tu iglesia, pero si es que yo doy tus diezmos y ofrendas, y es que yo hago esto y yo hago lo otro, seguramente eso yo lo hubiera hecho. Es el momento duro cuando aflora el verdadero sentimiento humano. ¿Cómo actuó Job después de que lo había perdido todo? Dice la Escritura que rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Qué? Cuando mucho lo que hacemos es culpar a Dios de nuestra desgracia, Job adora a Dios. Y era un hombre común y corriente como nosotros. En medio del dolor, ese hombre aprendió a reconocer la majestad de Dios. Y no solo lo adoró, sino que bendijo a Dios con su breve discurso. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¡Wow! Increíble, blindado ese man completamente. Un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Increíble, increíble. En el capítulo 2, versículo 3, Dios vuelve a exaltar a su siervo frente a la actitud que mostró frente a su calamidad. Pero en los versículos 4 y 5 del capítulo 2, Satanás vuelve a incitar a Dios, pero ahora para tocar su salud. No, pues si no le dolió lo de sus hijos y no le dolió quedarse en la pobreza,
pues pongámosle la cereza al pastel. Mandarle un cáncer, mandarle SIDA. Te estoy hablando de enfermedades mortales. En aquel tiempo, pues fue una sarna, una lepra. Así que en el versículo 6, Dios permite que Job esté en las manos de Satanás. Y el versículo 7 nos dice que Satanás le hirió con una sarna en su piel. Y luego aparece la actitud de la esposa. Mira, en lugar de estar ahí con tanto sufrimiento, maldecía a Dios y morite. Es la actitud de muchas esposas, te terminan de arrojar al abismo. Una esposa no consagrada. Había una lección que exaltaba la actitud de la esposa de Job y decía que quizás porque ella estaba cansada de cuidar a su esposo, no nada. Esta es la actitud de una esposa no consagrada. Una esposa consagrada podría decir, mira, sigamos luchando, sigamos orando, sigamos ayunando hasta que Dios decida lo final, pero no va a sugerir que maldiga a su esposo, a Dios. Y en el versículo 10, Job pone sobre la mesa el binomio de Dios. ¿Recibiremos de Dios solamente el bien? ¿Por qué no hemos de recibir el mal de Dios también? ¡Wow! ¡Conforme! ¡Conforme! Job sabía con quién estaba tratando. Estás pasando un momento difícil, todos los pasamos. ¿Estás seguro con quién estás tratando? ¿Estás confiado en medio del dolor y la angustia que es tu Dios quien te está probando y que al final saldrás refinado como oro puro? ¡Qué tremendo ejemplo el de Job! Frente a la experiencia de Job, solo hay 3 formas para responder. 1, amargarse, enojarse y darle la espalda a un Dios cruel que no existe. 2, amargarse, enojarse y fingir que confías en un Dios que no le importa tu vida. Y en tercer lugar, aferrarnos a Dios con más fuerza y más confianza. ¡Qué precioso! Quiero leerte lo que la sierva de Dios habla sobre el escenario de nuestras pruebas. Este mundo es el escenario de nuestras pruebas, nuestros pesares y nuestros dolores. Estamos aquí para pasar la prueba a la que Dios nos somete. El fuego debe ser avivado hasta que consuma la escoria y nosotros salgamos como oro purificado en el horno de la aflicción. Saldrá luz de estas tinieblas que a veces a usted le parecen incomprensibles. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ella cita Job 1:21. Sea este el lenguaje de su corazón. La nube de misericordia se cierre sobre su cabeza aún en la hora más oscura. Los beneficios de Dios para nosotros son tan numerosos como las gotas de lluvia que caen de las nubes a la tierra reseca para regarla y refrescarla. La misericordia de Dios está sobre ti. ¿Y qué hace Dios con nosotros mientras sufrimos? Y ella sigue diciendo: si pudieran ser abiertos vuestros ojos, verían a su Padre Celestial inclinado sobre ustedes con amor. Y si pudieran escuchar su voz, sería en tonos de compasión hacia ustedes.
que está postrado por el sufrimiento y la aflicción. Sosténgase en su fortaleza. Hay descanso para ustedes que están fatigados. Esto se encuentra en Cada Día con Dios, página 346. Si tan solo nuestros ojos pudiesen ser abiertos, veríamos a nuestro Padre consolándonos. La misión de un padre. Increíble. Cuán necesario es que pasemos más tiempo dorándonos en el crisol, hasta que aprendamos a confiar de nuestro Dios. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Dice la lección del día miércoles. Y se nos muestra 2 Corintios 1, 8 y 9. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo es el apóstol del sufrimiento por la causa de Dios. Se nos recomienda leer 2 Corintios 11 del 23 al 29, que te lo leí la vez pasada y te mencionaba que, bueno, ¿cómo espero yo ser un cristiano donde no sufra cuando Pablo fue leñaciado, fue perseguido, fue náufrago y pasó por todo? Pablo es el apóstol del sufrimiento. Pablo, el experimentado apóstol del sufrimiento para consolar a otros, nos lo presenta 2 Corintios 1, del 3 al 11. ¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Cómo? ¿Dios va a utilizar el sufrimiento para que yo le sirva? Unos han perdido una mano, ambos brazos, las piernas, les dio cáncer, perdieron un ojo, quedaron ciegos. Dios los estaba llamando. No había otra manera de ablandar el corazón que llegar a esos límites. Por eso pregunta el autor, ¿hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? No solamente Dios está quitando asperezas de tu corazón y del mío, sino que al mismo tiempo te está llamando para que seas luz para aquellos que tanto lo necesitan. Escucha esto. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. ¿Quiénes? Los que han soportado mayores sufrimientos. El que no hace nada en la iglesia, el que no ha sufrido, es el que más reniega, es el que más señala, es el más chambroso y es el que le pone tropiezo a sus mismos hermanos dentro de la iglesia. Hermano, ¿y usted por qué dice eso? Porque aquí lo escribió ella. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros. ¿Y por qué no decirlo? Mayor amor. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales, esos que han pasado por más sufrimiento, son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace la oscuridad así como la luz y nos castiga para nuestro bien. Cristo es la luz del mundo. En Él no hay tinieblas. Preciosa luz
vivamos en esa luz, digamos adiós a la tristeza y al pesar, regocijémonos siempre en el Señor. Es vuestro privilegio recibir gracia de Cristo, quien desea capacitaros para confortar a otros con el mismo consuelo con que vosotros sois confortados en Dios. Que cada uno trate de ayudar al que está a su lado. Así tendréis un cielo en miniatura aquí en la tierra, y los ángeles de Dios obrarán por vuestro medio para causar la debida impresión. Tratad de ayudar siempre que os sea posible hacerlo. Cultivad la mejor disposición, de modo que la gracia de Dios pueda derramarse ricamente sobre vosotros. La maravillosa gracia de Dios, página 122. Si tú le estás haciendo daño a tus hermanos de iglesia, tú no has sufrido. Tú no has sufrido. Porque al que ha sufrido más, conoce el consuelo de Dios y así consuela a sus semejantes. Pero no te preocupes, no te preocupes. Sigue castigando a tus hermanos, sigue causándoles daño, sigue apuñalándoles la espalda. No te preocupes, tarde o temprano vamos a verte en el crisol. Y allí, yo estoy seguro que allí vas a aprender a ser misericordioso con otros. No te preocupes, ese día va a llegar. Recordemos que el crisol, el fuego del crisol, el fuego de la prueba, no solamente busca quitar las asperezas de mi carácter, también es un llamado al ministerio, es un llamado al trabajo misionero. Tremendo esto, muy especial. A veces lo vemos como venganza de Dios o daño que Dios quiere hacerme. No, Él ha visto algo precioso en nosotros, ya lo hemos leído, y quiere quitarlo para que podamos servirle de mejor manera. Y finalmente llegamos a la parte del día jueves, calor extremo. Y la lección se fundamenta en Isaías 43, del 1 al 7. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué preciosas palabras las que Isaías registra sobre la actitud de Dios sobre su pueblo.
¿Es una actitud de odio, de resentimiento, de venganza? Mío eres, dice. Cuando pases por el fuego, por las aguas, no te va a pasar nada, porque yo soy tu protector. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, si continúas pensando que Dios es un tirano, ¿qué te dice lo que te acabo de leer en Isaías 43, del 1 al 7, sobre el amor protector de Dios? ¿Cómo cambia tu visión las siguientes citas? Salmo 103, 13, 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay excusas para decir, es que no puedo dejar de pecar. No hay excusas. Dios da la salida. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Para cuándo? Para cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a estar sin pecado un día antes de que Cristo venga. Sí. Pero primero tendremos que pasar un tiempito dorándonos en el crisol. Algunos más tiempo. Yo quizás necesito estar más bronceadito, otros quizás menos tiempo. Pero Dios busca quitar el pecado de nosotros antes de que Cristo venga. Quiero terminar con las preciosas palabras de la sierva del Señor, registradas en el deseo de todas las gentes, la página 345. Mientras el pastor guía su rebaño por sobre las colinas rocosas, a través de los bosques y de las hondonadas desiertas, a los rincones cubiertos de pastos junto a la ribera de los ríos, mientras los cuidan las montañas durante las noches solitarias, lo protege de los ladrones y con ternura atiende a las enfermizas y débiles, su vida se unifica con las ovejas. Un fuerte lazo de cariño lo une a los objetos de su cuidado. Por grande que sea su rebaño, Él conoce cada oveja. Cada una tiene su nombre, al cual responde cuando la llama el pastor. Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Jesús dice, te puse nombre, mío eres tú, he aquí que en las palmas te tengo esculpida. Mis queridos amigos y hermanos, confiemos en Dios. Es nuestra única esperanza. Es el único que nos conoce. Nos conoce más que a nosotros mismos. Si sufrimos, si hay agonía en nuestro corazón, si estamos en medio de la prueba, no desmayemos.
Dios no quiere hacernos daño. Dios quiere que brillemos quitando nuestras asperezas. Dios nos llama a su ministerio para trabajar por su obra. No te resistas. Si te resistes, Él te dejará a un lado y llamará a otro. Conserva tu lugar. Aprecia el lugar que Él te ha dado. Vale la pena darlo todo por nuestro amante pastor y Salvador, Cristo Jesús. Mejor digámosle: Señor, súbele al horno la temperatura que sea necesaria para que finalmente yo te entienda y te ame como lo mereces. No lloremos, clamemos en alabanza a aquel que vino a sufrir el castigo que yo merecía. ¿Por qué razón yo no he de sufrir por él? Que el Señor te bendiga y que esta lección impacte tu corazón y seas un cristiano diferente. Que seas un cristiano poderoso, donde la imagen de Cristo pueda reflejarse y alumbrar el camino de tantos que dicen ser salvos, pero están más perdidos que el peor de los perdidos. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en la próxima.